Mi hija me dijo no te necesitamos más, pero esa noche le revelé que era la dueña del edificio. La tarde comenzó como cualquier otra. Clara estaba en la cocina, preparando la cena, mientras la luz del atardecer se filtraba a través de la ventana. Pero cuando su hija, Valeria, entró y pronunció esas palabras devastadoras, el tiempo pareció detenerse. «No te necesitamos más», dijo con un tono que heló la sangre de Clara. Era como si una soga se hubiera apretado alrededor de su pecho, impidiéndole respirar. Valeria no era una niña cualquiera. Desde pequeña había mostrado una independencia sorprendente. Cada logro, cada paso hacia el futuro, llenaba a Clara de orgullo y miedo. Pero ahora la puerta a su corazón se cerraba. Clara, con las manos temblorosas, trató de asimilar el golpe. «¿Qué significa eso?», balbuceó, su voz quebrada resonando en el vacío del pequeño apartamento donde habían vivido juntas siempre. Los ecos de sus propias inseguridades empezaron a gritar en su mente. Se cuestionó cómo había llegado a este momento, si había fallado como madre. En un instante de desesperación, decidió que tenía que revelarle a Valeria un secreto que había guardado durante años, uno que podría cambiarlo todo. Mientras el ruido del edificio se intensificaba a su alrededor, con inquilinos discutiendo y quejándose sobre el aumento de la renta, ella tomó aire y comenzó a hablar. «Valeria, hay algo que no sabes de mí. También soy la dueña de este edificio», lanzó la bomba. La expresión de Valeria cambió rápidamente de desprecio a confusión. «¿Qué? ¿De qué hablas?», preguntó, sus ojos brillando con incredulidad. Clara sentía el nudo en su garganta apretándose aún más. Era el momento de hablar, de liberar los secretos que había mantenido para protegerla. Cuando hería a su hija, también hería a sus propios demonios. «Tu abuelo me dejó el edificio, pero decidí manejarlo en silencio. No quise que dependieras de mí por eso. No quería que pensaras que tenía un interés en controlarte. He trabajado para pagar cada rincón de este lugar, mientras intentaba ser la madre que necesitabas», susurró, sus palabras llenas de arrepentimiento. La reacción de Valeria fue instantánea. «¿Así que todo este tiempo has estado escondiéndote detrás de un secreto? ¿Por eso no has estado en mi vida de verdad?». El eco de su voz resonaba fuerte, y los murmullos de los inquilinos en el pasillo se intensificaban, llenos de curiosidad sobre lo que ocurría detrás de esa puerta cerrada. Justo en ese momento, un estruendo sacudió el edificio. Un grupo de inquilinos entró con pancartas, exigiendo cambios en la administración. «Fuera, dueña fantasma», gritaron. Clara comprendió que el conflicto no solo estaba en su hogar, sino que se extendía como una sombra sobre todos ellos. En ese caos, Clara sintió el peso de su realidad. ¿Podría recuperar la confianza de Valeria entre tanta con? La respuesta estaba más allá de lo que jamás quiso enfrentar. ¿Y qué pasaría con su relación y el destino del edificio? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras Clara se debatía entre el dolor de las palabras de su hija y la urgencia de su revelación, el clamor del exterior se intensificaba. Los gritos exigiendo cambios en la administración se colaban por las rendijas de «¿Dueña del edificio? Nunca lo imaginé.
gritó Valeria con una incredulidad que resonaba en las paredes. Clara la miraba, su corazón latiendo con fuerza, intentando encontrar las palabras adecuadas para acercarse a ella. Pero la discusión se tornó más caótica cuando los inquilinos comenzaron a golpear la puerta, demandando a la dueña fantasma que apareciera. El ambiente era electrizante. De repente, un fuerte golpe sacudió el marco de la puerta. Clara se sobresaltó, y en ese momento, lo que hasta hoy parecía un simple conflicto familiar se convirtió en un torrente de emociones. «¡Clara, sal!», gritó un hombre, empujando contra la madera. «No tenemos miedo de ti». Sin previo aviso, la puerta cedió. Un grupo de inquilinos irrumpió en el apartamento, sus rostros enardecidos y llenos de desconfianza. La confusión se apoderó de la escena. Clara, incapaz de reaccionar, vio cómo los hombres y mujeres se apretaban en el pequeño espacio, mirándola con furia. Valeria retrocedió, alejada de la ebullición que se desarrollaba. «¡Clara! ¡Has estado robándonos todo este tiempo!», gritó una mujer, levantando un cartel desgastado que decía: «Justicia. No te atrevas a seguir escondiéndote». Clara sintió que el suelo se sacudía bajo sus pies. Las preguntas empezaban a surgir de sus labios. «¿Robar? No tengo intención de...». Pero la multitud no la dejaba terminar. Valeria, al ver a su madre acorralada, dio un paso adelante, visiblemente alterada. «¡Basta! No es así», trató de defenderla. Pero las miradas eran imposibles de desviar, cargadas de desconfianza. Primero hacia Clara, luego hacia Valeria, como si ambas fueran las villanas de esta historia. Fue entonces cuando Clara, desesperada, recordó un momento de su pasado, un encuentro con un relojero en el mercado, quien una vez le dijo que los secretos tienen un precio. Este era el momento de pagar. «Escuchen, no estoy aquí para robarles. Esto también es suyo», dijo, intentando elevar su voz sobre el clamor. «He trabajado duro para mantener este lugar y nunca quise que dependieran de mí. Les prometo que...». Justo en ese instante, alguien empujó desde atrás a un hombre mayor que había estado bastante callado. Eli, un antiguo inquilino, cayó de espaldas contra el suelo. En un instante, la sala se congeló. El golpe resonó como un tambor y el silencio se extendió antes de que Clara pudiera reaccionar. Se agachó, el nudo en su garganta se volvió un grito de angustia. Mientras la multitud contemplaba la escena, Eli yacía inmóvil, una mancha oscura comenzando a expandirse bajo su cabeza. «¿Qué has hecho?», gritó Valeria, horrorizada. Las palabras se congelaron en el aire. Clara, cuyas manos temblaban, miró a su hija, a los inquilinos, a Eli, y en un instante el mundo se volvió a desmoronar. La verdad de su historia estaba por revelarse, pero no de la manera que había imaginado. Todo quedó atrapado en un instante de suspenso, donde cada mirada contenía un nuevo secreto a punto de salir a la luz. ¿Qué pasaría ahora? El sonido del golpe resonó en las paredes mientras Clara se agachaba junto a Eli, el hombre mayor que yacía en el suelo. Su respiración se detuvo por un momento. La multitud se había ido de las manos. Gritos de confusión y miedo estallaban por todos lados. Valeria, con lágrimas en los ojos, miraba a su madre, buscando respuestas que ninguna de las dos podía dar. El silencio se apoderó del instante. Clara sintió un frío helado recorrer su cuerpo. Eli no se movía. «¡Eli!», gritó una mujer, corriendo a su lado. Pero la realidad la golpeó como un puño en el estómago. Las palabras de Clara se perdieron entre el caos. La habitación estaba cargada de incredulidad y pánico. «Él solo se cayó», musitó Clara, tratando de defenderse ante la mirada acusadora de los inquilinos. «Tú sabías que era el propietario y ahora matas a nuestros vecinos».
chilló otra voz. Los murmullos crecieron como un torrente, atacando a Clara desde todos los ángulos. Su corazón latía con furia, pulsando en sus sienes, mientras el caos la abrumaba. De repente, como si alguien hubiera encendido una chispa, la multitud se volvió una ola de desenfreno. ¡Fuera! Gritos de rabia llenaron el aire, pero fue el rostro de Valeria entre la multitud lo que la detuvo. Estaba pálida, temerosa. Las palabras se atascaban en la garganta de Clara. Era un momento en que la traición y la incredulidad se retorcían en su pecho. Con un movimiento rápido, Clara se levantó. «Basta», exclamó. «No soy su enemiga. Estoy aquí por ustedes». Pero las miradas eran de fuego. Valeria temblaba, y el miedo en sus ojos destellaba un dolor que Clara nunca había querido infligirle. «Deja de mentir, madre», gritó Valeria. El eco de su voz se sentía como una cuchillada. Fue como si un muro entre ellas hubiera crecido aún más alto. Siempre estuviste ocultando cosas, pero mira nomás cómo acabas con esto. En ese instante crítico, una sirena sonó en la distancia. La policía. El escándalo había llamado la atención de las autoridades. Una mano de furia y descontrol abrumaba el lugar. Mientras la multitud empujaba y gritaba, Clara sintió un nudo en el estómago. Sabía que la situación había escalado más allá de su control. «Escuchadme», gritó. «Voy a hacer lo correcto, pero primero déjenme intentar ayudar a Ellie». Sin embargo, el ambiente era denso. Cada palabra se deslizaba sin peso, atrapada en la atmósfera desagradable. Mientras intentaba acercarse a Ellie, algo terrible sucedió. Una sombra se movió entre la multitud. Alguien avanzó, empujando a los inquilinos como si fueran muñecos de trapo. Era un hombre de traje, con una expresión dura, que se dirigía directamente hacia Clara. «Esto es un gran problema», dijo, su voz grave resonando en la sala. Posó una mano en el hombro de Clara, haciendo que el mundo alrededor de ella se detuviera. «Sabes que esto no tiene que terminar así. Tienes un secreto que es más grande de lo que jamás imaginaste». Las palabras flotaron en el aire, pesadas con promesas y amenazas. Clara sintió cómo su corazón se encogía. Valeria miraba confundida. «¿Qué estás diciendo?» La angustia aumentaba a cada segundo, llenando el apartamento de tensión. «¿Por qué no se lo cuentas, Clara? Sobre lo que realmente te unió a este lugar», continuó el hombre. La incredulidad llenó su mirada. «Esto no es solo un edificio, es tu legado. Y no estás sola en esto». En ese instante la verdad colisionó como un rayo. Clara sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué secreto había compartido en silencio? La madeja de emociones, dolor y confusión avanzaba, amenazando con arrastrarlas a ambas. Valeria y los inquilinos observaban, intoxicados por la curiosidad y el miedo. ¿Qué más podía haber escondido Clara en su vida? La atmósfera era un torbellino de preguntas y secretos por descubrir. Cada quien atrapado en su historia. La revelación del hombre en traje resonó como una campana tintineante prometiendo caos y verdad. ¿Qué legados ha guardado, escondidos? ¿Qué vendría después de esa verdad?, se preguntó Valeria, cada palabra arrojada al aire como una piedra lanzada al agua. Ella sabía que nada podría prepararlas para lo que vendría. La tensión en el cuarto era palpable. Clara podía sentir los ojos de todos sobre ella, cada mirada cargada de juicio, expectación y rechazos. Era como si estuvieran esperando el desmoronamiento de su vida entera. Cuando el hombre de traje se acercó y la llamó por su nombre, un horror glacial recorrió su espalda. «¿Qué estás diciendo?», logró pronunciar Valeria, su voz temblante, incapaz de contener la confusión que le llenaba la cabeza. «Sabes que esto no tiene que terminar así.
repitió el hombre, su mirada fija en Clara. Sus palabras retumbaban como campanas, llenando el aire de amenazas ocultas. Estaba a punto de responder, pero un grito desgarrador cortó la conversación. ¡Mamá, mira! Clara se volvió, y su corazón se detuvo. Eli, el hombre mayor que yacía en el suelo, comenzaba a moverse. Su rostro palidecido había sido reemplazado por una expresión angustiada, pero no llena de dolor. Estaba mirando a Clara. Debía alertarles. No debí dejar que esto sucediera, balbuceó, su voz débil pero clara. La multitud, en shock, contuvo la respiración. Clara avanzó hacia él. Sus piernas temblaban. «Eli, ¿estás bien?», preguntó, incapaz de entenderlo. Cada palabra era un eco de su miedo, pero lo que Eli dijo a continuación dejó a todos boquiabiertos. «No soy un inquilino. Nunca lo fui. Soy tu padre». El aire se volvió denso, como si el mundo entero se detuviera en ese momento. «¿Qué? ¿No puede ser?», gritaron varios inquilinos, confundidos y atónitos. Valeria retrocedió, con la mirada de horror fijada en Clara. Un mundo entendible y familiar comenzó a desmoronarse. Clara se sintió desvanecer. «Eso no puede ser cierto», exclamó con fuerza, sus manos temblorosas cubriendo su rostro. Este giro era demasiado. Eli solo asintió, con lágrimas empezando a brillar en sus ojos. «Tu madre y yo escondimos la verdad. Lo siento, Clara, fui un idiota». Valeria miraba entre ellos, buscando respuestas en las caras de ambos. La confusión de su madre se transformó lentamente en una mezcla de rabia y tristeza. «No puedes estar diciendo esto», gritó, incursionando unos pasos hacia adelante. «Eli no es tu padre». «Lo es», insistió Clara, casi gritando. Era como si su mundo se estuviera desmoronando y no sabía cómo recomponerlo. «Te dejé. Te dejé porque creí que era lo mejor. Pero ahora entenderás que nunca fue una elección fácil». Los murmullos de los inquilinos se hicieron más frenéticos. «Todo este tiempo has estado guardando secretos», gritó una voz. «¿Qué más ocultas?». «Párense», Clara exigió, agitando las manos. Tenía el corazón en la boca y el miedo la envolvía. La verdad estaba ahí, flotando en el aire como un eco aterrador, pero la culpa atenazaba su corazón más fuerte que cualquier otra cosa. «Lo hice para protegerte a ti, Valeria. No necesito tu protección. Necesito saber la verdad», respondió Valeria, con la voz quebrada por el llanto. Eli, aún en el suelo, intentó levantarse. «Si quieren saber la realidad, la verdad está escrita en las paredes». Su mirada convincente recayó en Clara. «Y depende de nosotros compartirla». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Clara, sintiendo cómo el sudor comenzaba a caer por su frente. La revelación estaba a punto de desatar un vendaval irreversible. Eli cerró los ojos junto a su respiración entrecortada. Los documentos que registran el edificio, la herencia, todo está vinculado a nuestra familia. ¿Ha sido un juego? ¡Oh! Un juego que comenzó hace mucho tiempo y ya no puede seguir ocultándose. En ese momento, el timbre de la puerta sonó repetidamente y la multitud se agitó. «La policía», murmuró alguien en la esquina. El caos fuera del apartamento se sumó al tumulto interno de Clara. «¿Qué significan esos documentos?», preguntó Valeria, su voz quebrada resonando en su pecho. La incomprensión era tangible. «Significa que todo lo que sabes sobre nosotros, sobre este edificio, está a punto de cambiar para siempre». Eli sonrió tímidamente. «Y si deseas saber quién soy realmente, lo descubrirás muy pronto».
Clara sintió el peso del mundo aplastándola. Cualquier explicación sucesiva apenas empezaba a formarse en su mente, cuando la mucho más horrible verdad comenzó a asomarse en el horizonte. ¿Qué secreto había tejido su familia alrededor de ellas? ¿Sería capaz de enfrentar lo ineludible? El aire en el apartamento se sentía pesado, como si cada palabra que se pronunciaba pesara más que la última. Clara miró a Ellie, que seguía en el suelo. Su confesión resuena en el silencio que había quedado después de su declaración. —¿Tu padre? —murmuró Valeria. Apenas creía lo que escuchaba. Las miradas de los inquilinos se volvían pesadas, como balas disparadas hacia Clara. La presión en su pecho aumentaba. —No, no puede ser —dijo Valeria, su voz quebrándose—. ¿Por qué nunca me lo dijiste? La traición y la confusión se mezclaban en su mirada. Clara se sintió atrapada. —Valeria, las cosas no son tan simples —comenzó a explicar, pero el caos que se había desatado a su alrededor la interrumpió. De repente, las luces del pasillo parpadearon violentamente, seguidas de un estruendo que hacía eco en sus corazones. Clara miró hacia la puerta justo a tiempo para ver cómo algo se deslizaba bajo la puerta y aterrizaba en el suelo con un retumbar sordo. Fue un dispositivo del tamaño de un libro. ¡Corre!, gritó un hombre de la multitud. Algunos comenzaron a retroceder, pero ya era demasiado tarde. Una explosión de luz y ruido llenó el espacio, y la atmósfera se convirtió en caos. Clara sintió una mano agarrarla por la muñeca, tirando de ella hacia un rincón. Era Valeria. La confusión se transformó rápidamente en pánico. Gritos y empujones llenaron el aire. La gente parecía rebotar como un resorte, buscando escapar de lo que se estaba convirtiendo en una locura desatada. —¡Ellie! —gritó Clara, pero todo lo que pudo ver fue un torbellino de rostros, desesperación y un día que había comenzado como cualquier otro, ahora convertido en un infierno. Alguien en la multitud estaba gritando: —¡Alarma de incendios! ¡Salgan todos de aquí! Clara sintió que el pánico la envolvía. Las paredes crujían. Los inquilinos se apresuraban hacia las salidas, mientras otros se agachaban en el suelo, tratando de cubrirse de lo desconocido. La figura del hombre de traje había desaparecido entre el enjambre de caos. Mientras el humo comenzaba a invadir el apartamento, Clara se dio cuenta de que Ellie no se movía. —¡Él está herido! —gritó, pero el estruendo lo ahogó. Valeria la miró, sus ojos llenos de terror. —¡Mamá, tenemos que irnos! En ese momento Clara sintió un roce helado a su lado. Era el hombre de traje, de vuelta entre la multitud, su rostro ahora serio. —No es un accidente, Clara. Esto está conectado a tu pasado. No han sido solo secretos. Hay algo muy grande en juego. —¿Qué quieres decir? —preguntó, sintiendo que su voz temblaba. El pesado aire se había tornado aún más denso, como si pudieran cortarlo con un cuchillo. Las lecciones que creíste aprender no son las que piensas. Aquí hay más de lo que crees. Se acercó y le susurró al oído en medio del caos. Alguien está detrás de ti, Clara. Tu padre no era quien parecía. Valeria se interpuso entre ellos, su expresión reflejando la fragilidad de la situación. —¿Qué significa eso? —exigió. —¿Qué tipo de broma es esta? —Es la verdad —respondió el hombre, su voz firme en medio del griterío—. Y si no escapan ahora, todos terminarán atrapados en este juego mortal. Clara sintió que todo se desmoronaba otra vez a su alrededor. —¿El juego mortal? ¿Qué pasa con Ellie? —preguntó, su voz temblorosa. En ese instante, la multitud se agitaron aún más. Un fuerte ruido de cristales rompiéndose resonó, y luego el desespero. El rostro de Valeria palideció. —Mamá, tenemos que salir.
pero la puerta de salida estaba bloqueada por las sombras que se arrastraban cada vez más. Clara sintió el frío del pánico crecer en su interior. «Continúa. Hay salida por atrás. Yo iré por Ellie», gritó Clara, a pesar de que su corazón aplastaba su pecho como un peso muerto. No podía dejar a Ellie, no podía. Pero la situación ya no era solo un secreto. Era una revelación que iba más allá de todo lo que había imaginado. Mientras se apresuraba hacia Ellie, las palabras del hombre resonaban en su mente como un eco aterrador. La verdad está más cerca de lo que imaginas, y el verdadero peligro está justo frente a ti. Pero, ¿qué era lo que no sabía? ¿Qué secretos más había ocultado su familia? Mientras el humo se expandía, Clara se dio cuenta de que el caos era apenas el comienzo. Mientras Clara se apresuraba hacia Ellie, sintió que el tiempo se ralentizaba. Las luces temblorosas, el humo que comenzaba a envolver todo, y los gritos de la multitud parecían crear un velo de confusión. «Ellie, por favor», gritó, desesperada por ayudarlo. Pero esa desesperación se tropezó con algo mucho más oscuro. Ellie, aún postrado en el suelo, levantó la mirada hacia Clara, y en su expresión había una mezcla de dolor y una sinceridad amarga. «Clara, no deberías haber venido. Ellos saben de ti», murmuró, sus ojos llenos de miedo. «¿Saben de mí?», replicó ella, sintiendo que el nudo en su garganta se apretaba aún más. «¿Quiénes saben de mí?». Pero antes de que pudiera escuchar su respuesta, el hombre de traje se acercó, interrumpiendo su conversación. «Clara, escucha», dijo con voz firme, mientras el caos a su alrededor se intensificaba. «Tienes que poner a salvo a Valeria. Esto no es solo un juego. Hay algo más en juego aquí». Entonces sucedió algo inesperado. Una explosión repentina, más allá de la puerta principal, resonó a través de las paredes del edificio. El sonido era ensordecedor, un estruendo que vibró en sus huesos. Las ventanas temblaron y un grito desgarrador cortó el aire. Era Valeria. «¡Mamá, ven rápido!», chilló. Y en ese instante, Clara vio algo que la dejó helada. Una sombra se deslizaba entre los inquilinos. Era un grupo de hombres enmascarados. Con movimientos precisos, comenzaron a dispersar a la multitud, buscando algo, buscando a alguien. El hombre de traje se volvió hacia Clara, palideciendo. No sabía que lo harían tan pronto. «Hay que salir de aquí. Excítate». «Ahora, ¿qué quieres decir?», preguntó Clara, confundida y aterrorizada. «¿Qué está pasando?». Pero sus palabras se perdieron entre los gritos y el pánico que llenaba el apartamento. Entonces, Valeria apareció detrás de un sofá, su cara llena de terror. «¡Ellos vienen! ¡Los hombres de papá!», gritó. En ese instante, Clara se dio cuenta de que Ellie no era el único que guardaba secretos. «¿Qué? ¿Quiénes son?», preguntó Clara, sintiendo que todo su mundo se desmoronaba. El hombre de traje miró a Ellie, que aún yacía en... «Esto te pertenece», dijo, mientras la multitud lo veía en un silencio helado. Clara, completamente paralizada, dio un paso adelante, el sudor frío corriendo por su frente. En ese papel había una advertencia, una revelación de que había más en juego que solo un edificio y una madre. Cuando el enmascarado le lanzó el papel, Clara lo atrapó con manos temblorosas. «¿Qué significa esto?», preguntó, abriendo el documento. Al leerlo, el horror se apoderó de ella. Era un aviso sobre la herencia, pero un renglón llamó su atención. «Cuidado con el pasado que ha sido ocultado». «¿Qué es esto?», balbuceó, y en ese instante sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La verdad había comenzado a revelarse, pero era más oscura y aterradora de lo que había imaginado. Era un giro inesperado, un golpe bajo que la dejaba tambaleándose entre las sombras de su propia historia. ¿Acaso lo que había creído verdadero toda su vida era solo una fachada? Mientras los hombres avanzaban, Clara supo que el pasado que había tratado de ocultar estaba muy vivo y decidido a salir a la luz. Y cuando miró a Valeria, se dio cuenta de que no solo estaban en peligro, sino que la verdad iría más allá de lo que pudiera haber preparado.
La vida que conocían estaba a punto de transformarse para siempre. ¡Hacia la salida!, gritó, apenas pronunciando las palabras. ¿Podrían escapar de lo que la vida les había revelado? Mientras el grito de alarma resonaba, Clara supo que el futuro ya no sería el mismo. El caos las esperaba, y con él una verdad desgarradora. El caos estalló en el apartamento. El humo invadía el aire y los gritos resonaban, pero Clara sentía un vacío helado en su pecho. Mientras miraba el documento en sus manos, las palabras flotaban en su mente. Cuidado con el pasado que ha sido ocultado. Esa sentencia pesaba como una losa. ¡Ah, mamá, ven!, gritó Valeria, tirando del brazo de Clara. «No tenemos tiempo». Clara asintió, pero sus pies parecían pegados al suelo. No solo era el peligro inmediato lo que la paralizaba. Había algo más. La verdad la apostaba al rincón, lista para asestarle el golpe más doloroso. De repente, la puerta estalló en 1000 pedazos y un grupo de hombres enmascarados irrumpió en la habitación, sus sombras alargadas danzando entre el humo. Clara sintió que su corazón se paraba. Estos eran los hombres de los que Valeria hablaba. ¡Atrás! ¡No se acerquen a ella!, gritó Ellie, aún tambaleándose en el suelo. Clara sintió un destello de orgullo al ver su valentía, pero también un zapato de dolor. Su padre estaba herido y no podía hacer nada al respecto. Los hombres se acercaban, buscando algo o alguien. «Clara, tú eres la clave», gritó uno de ellos, su voz grave resonando. Clara sintió que un escalofrío recorría su espalda. «¿La clave de qué?», preguntó, aunque ya sabía que nada bueno podía derivar de ese comentario. Una explosión de luces emitió un chispazo en sus pensamientos. En ese instante, el hombre que había hablado levantó un objeto en sus manos. Era un collar brillante. «Esto te pertenece», dijo, señalándolo. La joya brillaba con un fulgor único, pero había algo inquietante en su resplandor. Las miradas se centraron en Clara como si el tiempo hubieran retrocedido. «No, eso no es mío», dijo con un hilo de voz. Pero un susurro en su interior le decía que sí. «¿No lo reconoces, Clara?», continuó el hombre enmascarado, acercándose. «Este collar es el testamento de todo lo que podemos descubrir juntos. Aquí comienza tu verdadera historia». Las palabras chisporroteaban en su mente. El documento y el collar parecían estar conectados de alguna manera, como dos piezas de un rompecabezas que nunca había querido armar. «Es un legado, pero también una maldición», murmuró Ellie desde el suelo, su respiración agitada. «Mamá, corre», gritó Valeria, sacándola de su trance, pero otra cosa la detenía. En el fondo de su mente, una pregunta horrible reverberaba. ¿Qué si la verdad sobre ella era más aterradora que la mentira? Se giró hacia Ellie, que intentaba levantarse a pesar de la evidencia de su herida. «¿Qué más no sé?», exigió, sus ojos fijos en él. La confusión y el miedo se entrelazaban en su pecho, dándole forma a una angustia punzante. «Todo ha estado escondido, incluso a ti misma. No eres solo la hija de Clara. El legado no solo pasa por ella», dijo Ellie con voz temblorosa mientras intentaba levantarse. Clara sintió un sudor frío recorrer su cuerpo. Aquello no podía estar bien. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, sintiendo que el nudo en su garganta se apretaba más. Pero no hubo tiempo para respuestas. Los hombres comenzaron a avanzar. «El collar y el edificio son una trampa», gritó uno, su voz potente. «Atrápala, es nuestra oportunidad». De repente, todo dio un vuelco cuando una figura se interpuso entre Clara y los enmascarados. Era un hombre que había estado en la sombra, callado hasta ese momento. «¡Basta!», exclamó, con la voz llena de autoridad. «No dejen que se lleven lo que les pertenece». Clara sintió que el aire se le cortaba. Esa voz la conocía.
«¿Papá?», murmuró, mientras Inmundo se desmoronaba otra vez. Ese giro la dejó en shock. La confusión se mezclaba con el miedo. La veracidad de su existencia estaba a punto de desmoronarse. La noción de quiénes eran y por qué estaban allí se tornó cada vez más borrosa. ¿Qué destino les aguardaba a ella y a Valeria? La verdad parecía más oscura y retorcida de lo que había imaginado. El ruido aumentó. Las flechas de miradas atravesaban la habitación. Mientras la tensión crecía, Clara sabía que los secretos que había tratado de olvidar estaban a punto de salir a la luz de una manera que nunca había esperado. ¿Podrían enfrentarlos? ¿O quedarían atrapadas en esta red de mentiras que amenazaba con consumirlas a todas? El caos estalló en el apartamento. El aire cargado de humo y gritos se volvía cada vez más denso. Clara, con el documento en la mano, sintió el frío correr por su espina dorsal. «Papá», susurró, el eco de su propia voz resonando en su mente como un tambor enloquecido. El hombre que había estado oculto en las sombras dio un paso adelante y la multitud contuvo la respiración. «Sí, Clara». «He estado aquí todo el tiempo», respondió con una voz temblorosa, pero firme. Sus ojos estaban llenos de algo que Clara no podía identificar. Miedo, tristeza o quizás culpa. La confusión llenó su mente y un nudo se le formó en la garganta. «Pero no tengo mucho tiempo. Tienes que escucharme». Valeria, asustada, agarró la mano de su madre, tirando de ella hacia atrás. «No lo hagas, mamá. Él es parte de esto. No podemos confiar en él», advirtió, sus ojos redondos como platos observando a Ellie, que aún yacía en el suelo, luchando por levantarse. «Sé que no es verdad», gritó ella. El miedo se reflejaba en su rostro, y Clara sintió que su corazón se rompía. «Escucha, Clara, no solo los hombres enmascarados buscan la verdad. Soy tu padre, sí, pero no soy el verdadero enemigo», explicó, su voz temblando mientras señalaba la salida del apartamento, donde el tumulto crecía. «Todo lo que hemos hecho ha sido para protegerte, para proteger a Valeria». Clara miró a Ellie. «¿Protegernos de qué?», preguntó alarmada, mientras el hombre enmascarado que había levantado el collar avanzaba hacia ella. Su respiración se aceleró y el pánico comenzaba a tomar el control nuevamente. «Protegerlas de los secretos que su madre y yo hemos enterrado. Los hombres que han venido son parte de un antiguo pacto, un legado que se volverá contra nosotras si actúo», dijo él, su voz llena de urgencia. «No estás lista para lo que vendrá, Clara». Antes de que Clara pudiera procesar sus palabras, un grito desgarrador llenó el aire. Era Valeria, quien dio un paso hacia su madre con horror en su rostro. «Mamá, el collar, ten cuidado», gritó justo cuando el enmascarado lanzó el objeto brillante hacia Clara, como un proyectil afilado. El impacto fue inmediato. Clara lo atrapó en el aire, y en ese instante, una chispa abrasadora recorrió su mano. Una luz intensa las envolvió a todas, paralizando el tiempo. Clara sintió que una corriente eléctrica la atravesaba, iluminando no solo su cuerpo, sino cada rincón de su memoria. Entonces, el mundo alrededor de ella se transformó. Las imágenes comenzaron a girar en su mente. Recuerdos de infancia, risas, secretos en susurros. Pero en medio de esos destellos de felicidad, había sombras, promesas quebradas, traiciones y un rostro familiar que había estado ausente toda su vida. Era el rostro de su madre, de su verdadero padre. «No, no, esto no puede estar pasando», gritó, mientras el dolor y el miedo inundaban su pecho. La realidad que había conocido se desmoronaba a su alrededor. Las luces moradas y azules provenientes del collar revelaban algo más. Un mapa oculto, líneas entrelazadas que guiaban a lugares que nunca había explorado. «Eres la heredera de algo mucho más grande de lo que imaginas.
La verdad que llevas en tu sangre es peligrosa, dijo Eli, desesperado, mientras la multitud retrocedía, asustada por la luz que emergía del collar. Tienes que decidir, Clara. ¿Vas a abrazar tu destino o te vas a dejar consumir por el miedo? Clara sintió que el tiempo se congelaba, el collar ardía en su mano, y mientras la multitud murmuraba aterrorizada, una verdad devastadora se reveló. Su pasado, lo que siempre había creído sobre su familia, era solo la punta del iceberg. Y ahora, la decisión de seguir adelante o detenerse estaba en sus manos. ¿Qué harás, Clara? Un murmullo recorrió la sala, retumbando en su mente. La confusión se mezclaba con el deseo de conocer la verdad. Podría ser que había estado corriendo no solo de los hombres enmascarados, sino de quién era realmente. Y en esa fracción de segundo, cuando todo parecía estar al borde de romperse, un nuevo grito sonó, esta vez desde la puerta. ¡La policía! ¡Están aquí! El caos se intensificó. ¿Qué haría Clara ahora? ¿Qué secretos había desatado? ¿Y cuáles eran las consecuencias que enfrentarían? Mientras el brillo brillaba con cada latido de su corazón, la respuesta se volvía cada vez más incierta. La vida como la conocía cambiaba ante sus ojos, y la presión del cambio la obligaba a decidir entre su pasado y su futuro. ¿Estaba lista para enfrentar lo que vendría? Las sombras aún acechaban, y ahora, más que nunca, necesitaba respuestas. El caos se desató en el apartamento. La luz del collar crepitaba en manos temblorosas de Clara, y la tensión palpable se podía cortar con un cuchillo. ¡Mamá! ¡El collar! ¡Ten cuidado!, había gritado Valeria. El miedo en sus ojos era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. ¡Detente!, clamó el hombre enmascarado, y en sus manos llevaba algo más, una pistola. Clara sintió que el aire se le escapaba. Este es un aviso. Clara, lo que buscas está a punto de volverse potencialmente mortal. Y tienes que elegir. Todo el apartamento se llenó de murmullos y gritos. Los inquilinos, atrapados en la confusión, se empujaban unos a otros, tratando de encontrar una salida. Valeria tiraba del brazo de Clara, sus ojos tan grandes como platos. «No lo hagas, mamá. Él no es de fiar», suplicó. «Quietos», volvió a gritar el hombre enmascarado. La tensión aumentó. El sudor comenzó a correr por la frente de Clara. Las luces titilaban, creaban sombras aterradoras en las paredes. Clara sentía que su corazón latía en su garganta, pero antes de que el caos pudiera escalar más, una explosión resonó en el pasillo. Una ola de aire caliente empujó a Clara y a Valeria contra la pared. «¿Qué fue eso?», gritó Valeria. Los gritos se convirtieron en un coro ensordecedor de pánico. Las paredes temblaban y Clara sintió que el mundo se le escurría de las manos. Entonces los hombres enmascarados comenzaron a dispersarse, sus rostros ahora llenos de desconfianza. «¡Es un truco!», gritó uno, y la multitud retrocedió. «¡Salgan todos!». Clara buscó a Eli, aún en el suelo, azorado y lleno de confusión. «Yo no solo estoy aquí para salvarte, Clara. Estoy aquí porque tú también eres parte de todo esto», dijo Eli, y su voz traía consigo un peso desconocido, cargado de secretos. «¡Cierra la boca!», le gritó uno de los hombres enmascarados. Pero Clara ya no podía ignorar la verdad que le tumbaría. «¿Qué estás intentando decirme?», balbuceó Clara.
sintiendo una vertiginosa mareo mientras el collar brillaba, mostrando la conexión entre todos ellos. Valeria abrazó a su madre del brazo, una súplica silenciosa en su mirada. Entonces el hombre de traje, que había estado en las sombras, se acercó de nuevo, luciendo más amenazador que nunca. La única forma de salir de esto es uniendo fuerzas. Pero primero, Clara, debes aceptar quién realmente eres. Todo se detuvo. Clara procesó esa última frase, y de repente el collar comenzó a vibrar violentamente en sus manos, como si tuviera vida propia. Unos segundos más, y Clara supo que su vida nunca volvería a ser la misma. «¡Mamá, haz algo!», gritó Valeria, mientras las miradas se volvían incómodas y repletas de juicio. Clara parpadeó, dándose cuenta de que la realidad que conocía estaba a punto de desplomarse. Sus cimientos se derrumbaban. ¿De verdad era parte de algo tan grande? ¿Algo que había estado oculto durante todo este tiempo? La policía llegó cerca, y el tiempo se detuvo. De pronto, la explosión de luces se intensificó, y Clara sintió una punzada de dolor en el pecho. El collar se rompió en un resplandor brillante, y en ese momento, en una fracción de segundo, se vio en un pasillo oscuro, un lugar que no reconocía. La escena se transformó de manera abrupta, como si alguien hubiera cambiado de canal. Y allí, en la penumbra, Clara vio a su madre. Pero no era el rostro que reconocía. Estaba más joven, más viva y llena de secretos. «Quédate quieta, Clara», ordenó, un destello de miedo cruzando su mirada. «Todo esto. No puedes dejar que el legado te consuma». En ese instante la verdad se retorció a su alrededor como un monstruo en busca de su presa. ¿Quién era realmente Clara? ¿Qué significaba ese legado? Los ecos del pasado comenzaron a resonar, y ella supo que su destino estaba más atado a todo esto de lo que imaginaba. En medio de la confusión, el hombre en máscara se acercó lentamente, sus ojos brillando con una oscura intención. «Ahora que lo sabes, será tu elección. Pero recuerda que no todos los secretos deben salir a la luz». Clara sintió que el suelo se desvanecía, y la necesidad de respuesta se convertía en una necesidad imperiosa. ¿Sería suficiente el tiempo que les quedaba para descubrir la verdad? La habitación estaba llena de una tensión insoportable. Clara sostenía el collar en su mano. Su corazón latía con fuerza. «Soy la heredera de esta locura», pensó. El hombre enmascarado dio un paso adelante, su mirada fría y decidida. «Tienes un legado que cumplir, Clara. No puedes escapar de eso». Valeria, con lágrimas en los ojos, apretó la mano de su madre. «No puedes hacerle caso. Son solo mentiras», gritó, mirando a su madre con una mezcla de miedo y esperanza. Clara miró a su hija, y todo el miedo que sentía se convirtió en determinación. «No puedo dejar que esto nos consuma», dijo, su voz firme. «Cálmate, Clara», replicó Ellie, desde el suelo, sus ojos llenos de preocupación. «Si ellos se llevan el collar, no solo perderás tu herencia, también tu identidad». Justo entonces, el hombre enmascarado señaló al collar. «Dáselo o todo terminará mal». Clara sintió el sudor frío recorrer su frente. Sabía que el tiempo se acababa. «No voy a dejar que mi vida se defina por un objeto», exclamó. Un murmullo recorrió a la multitud. Algunos inquilinos empezaron a agitarse, como si finalmente comenzaran a entender la magnitud de lo que estaba en juego. «Están jugando con nuestras vidas», gritaron. Clara sintió una oleada de energía. «Gracias», pensó, al sentir que su lucha no estaba sola. «Valeria, escucha», dijo Clara, sosteniendo el collar. «Esto no es solo un objeto, es una parte de mí. Necesitamos unirnos y enfrentar esto juntas». Su hija la miró, con miedo y confianza.
Clara se dio cuenta de que esa confianza era lo que necesitaban para salir. Se volvió hacia el hombre enmascarado, su voz resonando con valentía. No necesitas este legado para destruir lo que hemos construido. Estoy aquí para salvar a mi familia, no para alimentarte. Esto se acaba aquí. De repente, las luces comenzaron a parpadear y el hombre enmascarado retrocedió intrigado. Clara sintió una mezcla de poder y determinación. «¡Vamos, Valeria!», gritó, mientras levantaba el collar hacia la multitud. «El pasado no nos define. Podemos crear nuestro futuro juntas». Un fuerte estruendo sacudió el lugar. La policía había llegado, y el aire se llenó de sirenas. Clara miró a su alrededor y vio que los inquilinos comenzaron a unirse. Con una fuerza renovada avanzaron hacia el hombre. «Ustedes no entienden. No pueden tomar este legado», gritó él. Pero parecía ser cada vez más pequeño entre la multitud. La verdad había comenzado a desmoronarse sus cimientos. «Ustedes han mantenido a todos en la oscuridad, pero ya basta», dijo uno de los inquilinos, el veterano del edificio, su voz resonando ante el caos. «Estamos juntos, no vamos a permitir que nos intimiden más». La multitud gritaba y Clara no podía creer lo que estaba ocurriendo. Esa conexión, esa necesidad de luchar por lo que era correcto, resonó en su núcleo. Finalmente, comprendió el verdadero significado del legado. No era solo el collar o el edificio, sino la comunidad que habían formado. El hombre enmascarado dio un paso atrás, sintiéndose abrumado por la fuerza del grupo. «No pueden hacer esto», gritó alzando los brazos. Finalmente, con el respaldo de todos, Clara tomó una decisión. «Vamos a enfrentar esto juntas», dijo, mirando a su hija y luego a la multitud. «El pasado puede intentar atraparnos, pero juntos podemos avanzar». Con esos sentimientos intensos, el hombre enmascarado dio un último paso hacia atrás y en un rápido movimiento desapareció entre la multitud que se había formado. Clara contuvo la respiración, un nudo en el pecho aliviado. Justo en ese instante, Ellie se puso de pie. «¿Esto es un nuevo comienzo?», preguntó, su tono esperanzador. Clara sonrió. «Lo es. Ya no tenemos secretos. Es momento de construir algo mejor». Mientras el ritmo del lugar empezaba a calmarse, Clara y Valeria se abrazaron, sintiendo la calidez de las promesas hechas. Allí estaban, listas para reconstruir y enfrentar cualquier desafío que viniera. Antes de que todo se calmara por completo, Clara miró a la cámara que había estado grabando todo. Si estás viendo esto, asegúrate de no perderte las próximas historias. Suscríbete ahora para no perderte nada de este viaje. Y aquí quiero que presiones ese botón de me gusta. Ahora, tu apoyo es vital y me ayuda con el algoritmo. Dime en los comentarios qué piensas de todo esto y comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten saber la verdad. Es un momento para mostrar tu apoyo. No esperes más. Juntos somos más fuertes.